Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. We're going to Belgium! Yeah. Foto maken. Later. Okay. Yeah? So this Yeah. is the frontier. La lluvia no nos para. Estamos yendo a caminar con las amigas de Willy que nos recibieron acá en Bélgica y vamos a ir a conocer una casa que está dividida por la mitad. Tiene una línea que la divide literal su puerta en dos países y es por lo que nos dijeron, es la única en el mundo que es así. Y nos estaban contando que tienen, está lloviendo, por eso la capucha, que tiene, o sea, es una casa que se aplica por las reglas a la mitad, literal, o sea, lo que es de Bélgica es de Bélgica, lo que es de... O sea, se países- paga impuestos de repente según cada país. Exacto, o sea, le toca doble. Mirá. Y nos decían que nos regalaron el paraguas que está allá, mira, la podés filmar que va Willy con el paraguas. Porque ella trabaja en el correo Ajá. de Países Bajos y ella le entrega solamente el correo, digamos, de la parte de Países Bajos. Lo que tiene que ver con Bélgica se encarga el correo de Bélgica. Vamos ahora qué. Seguimos acá en la frontera y una forma de darse cuenta en qué país estás es por el color de los números. Ese color está marcando que estamos en Países Bajos. Si seguimos caminando, esos números van a empezar a cambiar a la bandera de Bélgica. Se nos estaban contando que esto que estamos viendo acá, que no entramos en la tienda a filmar, son los típicos dulces de acá de Holanda. Por ejemplo, ese marrón que está viendo que parece un tronquito es el típico de canela. O sea, representa como el tronquito de la Come canela. inside, come inside. Okay. We have to buy something. No, not to try. I love really the sweet things. Oh, Llegamos a uno de los pasajes que hay entre un país y el otro. Ahí está Fer. Mirá. Fer está de este lado, Países Bajos, y ahora se va para Bélgica. Like a picture. okay. En la misma manzana, pero del otro lado, de la otra esquina, también tenemos otro de los enclaves, que es la división de los países. Y esta es la forma de darse cuenta. Estamos inaugurando el primer helado de María Fernanda en Europa, recomendado por nuestras amigas. En un idioma que no conozco. Bueno, pero ¿cómo que no? Podemos- Los nombres están internacionales: pistacho, Algunos sí. tiramisú, vainilla. Acá, obvio, esto que es dulce de leche, está claro, ¿no? Así que, frambuesa. Y ahí están los precios, ¿no? Un conito, por ejemplo, 2.10 o 3.20, de dos gustos. Un vasito de 1.60, 2.70. Un poquito más caro que en Sudamérica, pero bueno. Banana? Banana. ¿Qué estás pidiendo? ¿Cucurucho, cómo se dice? Gulche. One? Ahí está la banana. ¿Podemos decir que es un helado de Sarita? ¿O está...? Ese cucurucho tiene pinta, el Gulchen. Mit banana. Aprendí todo hoy. Ah. Así como está la aspiradora automática, acá estamos viendo cómo está trabajando solita la cortadora de pasto. Va detectando dónde está largo y se va para ahí. Fer. Llegamos a un punto clave donde aprendimos un montón de historia. Nos estaban contando que acá es donde se hizo como la, vamos a decirle, antena de comunicaciones, que se hizo en territorio belga, no, belgicano, ¿cómo se dice? Belga. Belga, bien. Durante la Primera Guerra Mundial.
Entonces, esta calle es muy importante porque fue como un pasadizo, vamos a decirle, donde hubo cierto contrabando de parte de Países Bajos para llevar todas las cuestiones que se precisaban a territorio belga para instalar esta red de comunicaciones a espalda de los alemanes, ¿no? Que era con quienes estaban en guerra en la Primera Guerra Mundial. Vino el alcalde con todas sus hijas y... Como método de distracción. Exacto. O sea, se utilizó básicamente a la mujer para distraer a los soldados y que ellos pudieran pasar todo el cargamento para poder construir esta red de comunicaciones. Una casita rodante. Sí. De la que nos gustan. Sí, sé porque es de las viejitas, no es tan grande. Nos estaban enseñando que hay 33 enclaves en toda esta zona y que no siempre es lineal el tema, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que hace es girar y termina ahí. Entonces, o allá. Entonces, de aquel lado es Holanda, de este lado es Holanda y de este lado recién solamente es Bélgica. Nosotros estamos en Bélgica. Acá nos muestra esta particular casa que está dividida por dos territorios, ¿no? Toda está allá adelante. Exacto. Toda esta parte que está acá es todo de Bélgica y a partir de esta línea hacia allá es de Países Bajos. Y acá en el mapa podemos evidenciar mucho mejor los enclaves, que serían básicamente eso, ¿no? Enclaves son como zonas delimitadas que están dentro de otro país pero que también representan y que se rigen bajo las reglas del país del que son parte, digamos, ¿no? O sea, por más cosas. This is the only house in the world. I take 20 centimeters. We got it. Llegamos entonces a la casa, que es la única casa en el mundo que ocupa dos territorios y ella es la encargada de traer el correo, pero solamente de Países Bajos. Exacto. Así Nosotros nos llevamos de recuerdo el gran regalo que es el paraguas. el paraguas de donde ella trabaja, que es el correo. Lo bueno que es como un punto bastante importante acá de la zona y la gente viene a sacarse fotos porque es como que algo anecdótico, ¿no? O sea, los enclaves pasan en varias partes del mundo, no mucho, pero que una casa tenga dos legislaciones No pasa muy seguido. no pasa. Y todo esto es porque en realidad, si ustedes prestan bien atención, lo que divide y lo que dice qué es lo que va a ser tu casa, si es de un país o de otro, es la puerta de entrada. Y como esta división queda justo marcándose ahí en la puerta de entrada, no unos 30 centímetros más a la derecha para decir que está en un lado, Claro. quedó así, mitad y mitad. Nos estamos acercando al centro de la ciudad, ya estamos viendo una de las iglesias. Esa es belga. Sí. Y la que ves allá, mira del otro lado, Ajá. Es Dutch, es de Países Bajos. de Países Bajos. Construcciones igual muy similares, ¿no? Sí. Claramente que comparten idiosincrasia y cultura y formas de construcción. Pero sin embargo está todo como muy dividido, ¿no? Ujú. Los que son de un lado van para un lado. Lo mismo con las escuelas, me decía, hay una de un lado, otra del otro. El detalle también de que estamos viendo, recién vamos pocos días, pero lo que se ve que hay una gran impronta de decorar las ciudades con muchas flores por todos lados, en el ornato público, diríamos allá. Y juega mucho, ¿cómo se llama esta? Son Un tipo de hortensia. De hortensia, Esta es ¿no? como que tiene una forma diferente, pero la florcita es parecida. Siendo las 4 de la tarde, es domingo, se nota, la gente está como que compartiendo o una merienda o una cervecita. Allá tenemos un buen ejemplo. El señor de rojo con un cafecito y enfrente tomándose una cervecita. Obviamente que acá la cerveza se nota, juega, no importa el horario, siempre está al orden del día. And they also have Bueno, Fer, llegó la comida. Estoy tratando de pronunciarlo. A ver.
Bamischai. Bamisch. Vamos a ver, unas papitas fritas y acá también como una especie de croqueta alargada. No, con- no, no, con no, cebolla. no, no. No, no, no. Frikandel speciaal. La dice, acá está, el segundo. Fricandel especial. Muy bien, vamos a probarlo. ¿Qué tal es? idea. ¿Es como? Ah, mirá. Bien. ¿Gustoso? Ah, ¿sí? Spicy? ¿Ya? You like spicy? Sí. Muy buenos días. Como ven, ya nos encontramos en la estación de tren nuevamente. Vamos a ir camino a nuestra segunda anfitriona que queda en Songasbonch. Vamos a ir a conocer a Francine. Estamos en zona de militares, por eso también estamos viendo ese tipo de helicóptero rarito. Ahora queda bastante lejos. ¿Todo bien? Bueno, ya nos subimos al transporte y como le venimos diciendo, nosotros tenemos que esperar a la pancha que llegue y eso va a demorar unos 25 días más. Para economizar nuestra estadía en Europa, ya que es bastante caro y que estamos en temporada alta, no se consigue nada por menos de 60-70 euros por día para los tres. Nos estamos quedando en diferentes casas de viajeros. Es por eso que ahora nos vamos a la casa de la amiga de Willy, que son una pareja que siempre viaja juntas a todas partes del mundo. Bueno, ahora nos recibe ella, así que muy contentos de seguir nuestro periplo por otra ciudad y por otra casita de viajero. Ya no hay nada de la kermés. Vamos llegando, nuestra parada. No sé si dijimos, pero Lucy puede viajar, claramente. Sí, lo que sí tendríamos que hacer, pero que no nos ha pasado, es que cuando te encontrás con alguien del servicio, vos le tenés que decir que viajas con Het un volgende animal. station is 's-Hertogenbosch. Clarísimo. Station 's-Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch. U kunt hier overstappen voor de richting Dordrecht, voor Enkhuizen, voor Zwolle, voor Amsterdam Centraal. Algo importante que no habíamos contado es que hay que pasar por estas maquinitas. Este es el control de que vos sacaste tu pasaje y que pasaste. Es loco, ¿no? Vení. Ah, Mira mira. las conexiones con los ómnibus. Sí. Que también creo que sirve la misma tarjeta para poder andar. ¿Muy antigua? Sí. ¿De qué año? ¿Sabe? No sé. No hay problema. Activa, mucho bicicletas. Sí, allá. Ja, es voor Ah, realmente cerca. cliënten no tengo en casa. Homeless people. Acá nos vamos a alojar estos días en la casa. Ahora entramos. La gente claramente está comiendo. La disposición de las mesas, en general, no siempre, son mirando a la calle, porque el tema es que la gente, bueno, se pueda tomar un cafecito, una cerveza y chusmea un poquito la plaza. Estaba recién Francine, que acá es el Museo Nacional del Carnaval. De ciudad is ciudad de carnaval. Sí, Es Oeteldonk. Oeteldonk. Uteldong. Y aquí es donde comienza los tours con los barquitos que van por debajo de los túneles. Otra de las cuestiones que estamos viendo en todos los pueblos, yo pensé que era solamente en Ámsterdam el tema de los smoke café, pero no.
Por ahora todos los que fuimos recorriendo hay, y son estos lugares donde acá se puede tomarse un cafecito, pero también uno